Bueno, muy buenos días para todos. Estamos muy contentos de estar acá. Primero que todo, queremos contarles que vamos a grabar y esperamos que todos estemos de acuerdo. Ya estamos más de 100 personas conectadas. Qué rico que estemos acá. Esta invitación tenía dos temas fundamentales. Uno es métricas de la experiencia y el otro es de economics. Le doy la bienvenida a mis compañeras aquí en este webinar. Nora, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Súper contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio tan valioso con toda esta maravillosa gente que se conecta con nosotros. Gracias, Marce, también por permitirme compartir este espacio contigo. Marce, bienvenida. Qué rico que estés Nada, acá. Luis y Norita, muchas gracias. Feliz. Este es nuestro segundo espacio. Espero pues que le saquemos mucho provecho, que podamos obviamente seguir también aprendiendo, porque creo que es un espacio donde todos los invitados nos van dando su feedback y eso pues obviamente hace que sea mucho más nutrido este conversatorio. Entonces nada, feliz y muchas gracias por la invitación. Vamos a disfrutar esta horita y media de este espacio. Bueno, le recordamos que este webinar salió como conclusión del pasado, donde básicamente nos preguntamos si la experiencia estaba todavía vigente en la estrategia de la organización. Y la conclusión fue que sí. La conclusión fue que sí, la experiencia sigue siendo parte fundamental de la estrategia de la organización, pero que era muy importante tener métricas de la experiencia, pero también demostrar que lo que invertimos en el cliente, llámese servicio, experiencia, relacionamiento, tiene un impacto en la organización. Entonces, para empezar este conversatorio, quisiera primero que les mostráramos estas cifras. Lanzamos una encuesta por redes, algunos de ustedes participaron y esta fue, digamos, como la primera conclusión. La primera pregunta era si sabía qué son los economics de la experiencia. El 43% dijo que sí, el 57% que no. Listo, quiere decir que mucha gente todavía no entiende, o por lo menos la palabra economics, digamos que no es tan clara. Pero digamos que la segunda pregunta es si conoce el impacto económico que se genera a partir de la estrategia de experiencia. Y ahí el 62% dijo que sí. Quisiera compartir con Marcia y con Nora este resultado y que me dieran sus apreciaciones, porque puede que no sepamos qué es economics, pero sí sabemos que lo que hacemos por el cliente tiene un resultado. Norita. Bueno, muy bien. Pues sí, yo creo que esto es muy diciente. Las cifras hablan por sí solas, pero para mí esto es consecuencia de un resultado muy importante y es que todo este tema de los economics es una disciplina nueva. Entonces, pues sí, a esto ya se viene trabajando hace algunos años en Europa, principalmente por estas grandes empresas de consultoría como son DX o entre otras, pero realmente para Latinoamérica esto es muy nuevo. Entonces, pues podemos entender la necesidad sobre todo y también saber que hay una forma de trabajar la parte económica de la experiencia, pero tal vez no conocemos el nombre. Y esto, al ser una disciplina nueva, pues implica que todavía estamos los líderes de experiencia entendiendo al interior de las organizaciones cómo son esos modelos que se deben definir, porque creo que para cada organización el modelo puede variar y poderlo implementar. Entonces creo que los números lo dicen claramente, hay personas que sí saben, pero en realidad no saben cómo se llama y pues esto es consecuencia de lo que está pasando con esta nueva disciplina. Marce, y una cosa es saber que lo que uno hace tiene un impacto, pero la pregunta de fondo es, ¿y sabemos cuánto? ¿Cuánto impacto tiene la inversión en el cliente? ¿Qué piensas tú de este resultado? Yo creo, y eso lo dice muy, digamos que muy evidente y es, miren, yo sé que al final el tema de experiencia claramente tiene un impacto económico en la compañía. Yo no sé cómo se llama, yo no sé cuánto es, pero pues claramente sí hay un impacto. Y esto lo que nos confirma es eso, miren, nosotros sabemos que hay una consecuencia económica si el cliente tiene una buena experiencia y eso nos lo valían el 62%. Ay, lo que pasa es que yo no sé cómo se llama eso, ¿cierto? Entonces al final lo que nos dicen es, no, yo sí sé que eso tiene una consecuencia económica, pero la verdad no he sido de pronto incluso como el más juicioso en estudiarlo o en incluso lo sé, pero no lo he compartido con el resto del equipo acá en la compañía. Entonces, nada distinto a muy, pues, y lo he dicho en distintos espacios, y es al final cómo toda esa teoría
se convierte en un entregable, en un número que pues obviamente lo he dicho y es pues como número mata carita y es, venga, yo sí sé que ese tema de tener una buena experiencia va a generar mejor ticket promedio, más permanencia del cliente, bueno, un montón de consecuencias que más adelante vamos a ver, pero claramente saben que sí hay un impacto económico. Numeral, número mata carita, creo que es una frase que nos podemos llevar todos acá. Listo, vamos a este segundo gráfico que es importante y es, oiga, la gente conoce de indicadores de experiencia y la respuesta es sí, ¿cierto? El grueso de la gente sabe que es un NPS, que hay un indicador que se llama recompra, satisfacción general tiene distintos nombres, el nivel de esfuerzo o CES, y aparece otro que es la respuesta en primer contacto. Pero también lo bueno es que no solamente los conocemos, sino que los estamos midiendo. Ahora, también lo que vimos es que en los comentarios que nos ponían en la encuesta hablaban de transaccional y relacional. Norita, ¿por qué no nos amplías qué es el NPS transaccional versus el NPS relacional? Ok, muy bien. Bueno, pues más que hablar del NPS relacional y transaccional dentro del modelo de la voz del cliente, tenemos métricas transaccionales y relacionales. Entonces, una métrica transaccional es aquella que estamos evaluando la interacción del cliente en un momento específico, en un canal específico, en un punto de contacto determinado, mientras que la medición relacional es la evaluación general que el cliente hace sobre la compañía, sobre la marca. Una es en el momento, la otra es sobre la experiencia general. Digamos que la transaccional tiene una mayor frecuencia, es la que se hace en línea. Si yo llamo a un call center, ahí me pueden hacer la evaluación. Y la relacional es periódica, ¿no? La hacemos trimestral, anual. Y los resultados que nos da la medición transaccional están más relacionados con un proceso y los que nos da la relacional están más relacionados con el tema de experiencia, con la lealtad y la fidelidad del cliente. Ahora, el NPS lo podemos medir de manera transaccional y de manera relacional. El transaccional, pues lo estamos midiendo en la interacción, y el transaccional de manera general. Hay un indicador que es el CES, el nivel de esfuerzo, que este indicador es súper importante, y este indicador se mide únicamente de manera transaccional. Sé que Marcia ha trabajado mucho el indicador de nivel de esfuerzo. Entonces, Marcia, quiero darte la palabra para que nos cuentes de tu experiencia con medir ese CES o nivel de esfuerzo. Sí, yo creo que es una métrica que de pronto incluso la gente a veces no sé si no la conoce o no le gusta pues como ponerla en práctica, pero miren, yo creo que cuando uno empieza, y obviamente pues uno va decantando, pero cuando uno empieza primero a tener una información general de la empresa o de la marca, claro, métricas como el NPS y el INS son importantes y son relevantes, pero cuando ya uno quiere hacer como ese doble clic en un proceso puntual, ahí es cuando tenemos que entrar a utilizar el CES, que es el nivel de esfuerzo. Al final uno, cuando necesita entender si el proceso de cancelar un producto en un almacén o el proceso de hacer una reclamación de una garantía o cierto, esos procesos que son sensibles, que uno sabe que generan fricción con el cliente, yo no los puedo evaluar con una métrica digamos que tan global y tan 3.000 pies de altura como es el NPS. Necesito irme al CES, que es el que mide el nivel de esfuerzo. Y ahí lo que, pues obviamente preguntamos es, ¿qué tanto esfuerzo tuvo que hacer usted para tramitar una garantía de? ¿O qué tanto esfuerzo tuvo que hacer usted para cancelar un producto? Ajá. Y creo que esa métrica nos permite ir cerrando como esas brechas y esas oportunidades grandes que tenemos en procesos puntuales. Y ahí la invitación es esa. Obviamente no vamos a medir en todos los procesos porque pues sería una locura, pero sí en esos primeros procesos que cuando yo obviamente priorizo en la evaluación, en la encuesta del NPS o de satisfacción me pueden salir algunas alertas, pues hago ese segundo nivel con el CES para tener un poquito más de información de en cuáles procesos no lo estoy haciendo bien y ya con esa información, pues obviamente entrar a diseñar o a rediseñar ese proceso puntual que está generando esa fricción. Digamos que yo quiero enmarcar todo esto dentro del modelo de la voz del cliente. No nos quedemos solamente hablando de lo que son las métricas, que lo vamos a profundizar, sino entendamos que es una estrategia que se llama el modelo de la voz del cliente, de Voice of Customer, en el que tenemos rápidamente que entender que tenemos que escuchar al cliente, ¿cierto? Escuchar la voz del cliente, que son las encuestas. Después de que hacemos toda esa escucha, tenemos que analizar
Y esa es una de las carencias más importantes que tenemos como organizaciones, es el análisis de la data. Lograr analizar a profundidad, correlacionar esos indicadores, entender qué realmente es lo que está diciendo el cliente, después compartir esa información con el resto de la compañía, con todos los responsables en la cadena de valor, los responsables de cada proceso. ¿Para qué? Para actuar, o sea, tomar acciones en función de mejorar los resultados y no solamente mejorar resultados, sino entender también qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo y tal vez profundizar en eso hacia otros procesos. Y por último, volver a medir. Esto es un ciclo, ¿cierto? Entonces, volver a medir para volver a entender si lo que estamos haciendo en ese modelo de la voz del cliente está funcionando. Entonces, no es un área que pone encuestas y saca indicadores, sino es una estrategia. Todo este tema de experiencia dejó hace rato de ser, digamos, el servicio es lo operativo, la experiencia es lo estratégico y el modelo de la voz hace parte de esta gran estrategia. Y pues eso es, Luis, transaccional relacional, hace parte de ese gran modelo de la voz del cliente, donde están esos indicadores que estabas mencionando. Me encanta la reflexión ahorita porque no es ver los indicadores como algo aislado, sino como una gran estrategia, un gran tema, un gran pilar que se llama la voz del cliente, y estos indicadores de experiencia deben estar enmarcados dentro de esa estrategia de la voz del cliente. Entonces, claro, el NPS transaccional y relacional que ya ahorita nos explicó la diferencia, súper importantes indicadores. Segundo, es la satisfacción general, ¿cierto? Llámese INS, llámese CSAT, pero al final es que puede que yo le pregunte en una encuesta relacional 30 cosas, pero al final le pregunto, listo, ¿y cómo fue su satisfacción general con la marca? ¿Cierto? Esa es la satisfacción general, que también puede ser relacional o transaccional. Relacional en una encuesta larga, donde le pregunto al final por satisfacción total, o puede ser de un proceso en particular o de una compra en particular. ¿Cómo fue su satisfacción general en la última compra que me hizo en online o en tienda física? Ese es un segundo gran indicador. El tercero fue el que Marcela nos decía, el tema del CES, el nivel de esfuerzo, que decía, no es un indicador relacional. Yo no le pregunto, venga, ¿a usted le pareció fácil comprar en cualquier empresa? El éxito. ¿A usted le pareció fácil comprar en Toyota? No, generalmente el CES, como nos decía Marce, está más enfocado a un proceso en particular. Venga, en esta última compra en particular en online, ¿le pareció fácil o difícil? O sacar la tarjeta de crédito. Marce, ¿algo que quieres agregar del tema del CES? No, yo creo que me devuelvo un poco y comparto completamente el mensaje de Norita y quiero como verlo gráficamente en el ejercicio que muchos de ustedes que nos están acompañando nos colaboraron con la encuesta, y es que miren, al final todas estas métricas económicas, como lo queramos llamar, tienen un punto de partida y es esa voz del cliente. Si ustedes no nos hubieran, por ejemplo, colaborado con la encuesta, nosotros no tendríamos insumos para poder llegar a unas conclusiones, para poder tomar algunas decisiones. Entonces, de acuerdo con ahorita, Luis, yo creo que el tema parte de cómo desde el área de experiencia en las compañías definimos la mejor estrategia para que esa voz del cliente realmente sí genere valor, para poder recoger esa información del cliente que es tan valiosa y que al final será el insumo que nos permite construir y entender a qué nivel y de dónde hasta dónde tendremos que hacer el rediseño de muchos procesos para mejorar la experiencia. Entonces, nada, me encanta ese mensaje, Norita, de la importancia de la voz del cliente para cualquier definición que se haga. Hay un cuarto indicador que es la intención de recompra, ¿sí o no? Cuando yo al final le pregunto a un cliente, oiga, ¿y usted me volvería a comprar? ¿O usted volvería a este centro comercial? ¿O usted volvería a esta clínica? Que es un indicador que vimos también que en muchas industrias se está midiendo la intención de recompra, que también puede ser relacional, ¿sí o no? O puede ser también transaccional. Listo, a partir de este último vuelo que usted tuvo en Avianca, usted volvería a viajar en Avianca, o usted en esta última compra que hizo en Medipiel en online, usted volvería a comprar. Entonces, es como la intención de recompra. Entonces, lo que vemos es que en métricas de la experiencia, enmarcado en lo que llaman ahorita toda la voz del cliente, digamos que los indicadores más potentes son esos que estamos hablando. El NPS, transaccional relacional, la satisfacción general, llámese INS, CSAT, distintos nombres, pero estamos hablando de lo mismo, la intención de recompra,
como otro indicador importante, y el otro es el nivel de esfuerzo. Entonces creo que con esto podemos, aparecen otros, que sí, que la respuesta en primer contacto, que el número de quejas, hay una discusión semántica si son de servicios, si son de experiencia, pero podríamos concluir que estos son los más importantes. No sé, Norita, si quieres agregar algo adicional. Sí, quiero agregar algo adicional, y es que tú hablabas de que la encuesta puede ser muy larga o no, y es el tamaño de la encuesta. Ajá. A ver, yo creo que todos hemos oído la frase de la obsesión por el cliente, que hoy las compañías tienen que estar obsesionadas por el cliente. Pues para mí la frase es que uno tiene que obsesionarse por la voz del cliente, la obsesión por la voz del cliente. Y lograr entender la voz del cliente era algo que tú decías al comienzo, Luis, la simplicidad para el cliente. Entonces, si vamos a sacar encuestas para escuchar la voz del cliente, que el cliente va a tener que invertir 20, 30 minutos de su tiempo para hacernos un favor, que es contarnos cómo está viviendo la experiencia que ofrecemos, pues estamos realmente mal, y lo digo con mucho respeto para quienes todavía manejan ese tipo de encuestas. Tenemos que trabajar encuestas muy sencillas, máximo, que es lo que se está entendiendo hasta ahora, es máximo 5 preguntas. Pero miren, ejemplos súper valiosos, que tenemos un feedback del cliente, una retroalimentación del cliente, es Uber. ¿Cuántas preguntas nos hace? Una pregunta. Los usuarios se bajan del carro, nos bajamos del carro y evaluamos. En una pregunta está toda la información de la experiencia del cliente. Eso hace que el cliente esté como invitado, que el cliente tenga la intención de responder la encuesta, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué viene detrás? Todo el análisis. Yo insisto, necesitamos poner un análisis de data muy serio, porque nada sacamos con hacer una encuesta de una, de dos o de 5 preguntas si no vamos a hacer nada al respecto. Otro ejemplo de la obsesión por el cliente es el aeropuerto de Shanghái, que pues es un modelo tan valioso para los que estamos en este tema de experiencia del cliente. Más o menos son 40 millones de pasajeros que pasan por el aeropuerto de Shanghái al año. Y la obsesión de ellos por escuchar la voz del cliente es que quieren escuchar a los 40 millones de pasajeros que pasan por ese aeropuerto. ¿Por qué quieren escucharlos a todos? Porque uno o dos que tengan una insatisfacción van a generar un ruido. Quieren entender qué es lo que tienen que hacer para cambiar esa percepción del cliente. Entonces, creo que estoy dejando dos ejemplos muy concretos sobre esa importancia de implementar el modelo de la voz del cliente. Norita, yo digamos que donde voy siempre me cuestionan las respuestas largas, pero siempre que hacemos una encuesta larga, después discutimos qué es larga, siempre logramos a la muestra y sobrepasamos la muestra. Yo creo que la magia de la encuesta relacional es que yo puedo preguntar de muchas cosas, porque muchas veces no es solamente el NPS, la satisfacción general, sino preguntar, venga, ¿y qué piensa nuestro producto? ¿Qué piensa nuestro servicio? ¿Qué piensa nuestra asesoría? ¿Qué piensa la experiencia en los canales? Entonces yo creo que la magia en la voz del cliente es en saber complementar entre encuestas relacionales y encuestas transaccionales para poder tener todo ese feedback del cliente, ¿cierto? Lo que sí creo es que tenemos que ser hacérsela fácil al cliente. Si una encuesta de 20 minutos ya es impensable, pero ese es como el gran reto, cómo combinar lo relacional con lo transaccional. Por aquí nos están escribiendo en el chat muchas preguntas. Después al final les vamos a contestar, ojalá la mayoría de ellas. Por otro lado, para gente por el chat del celular me está diciendo que sí grabamos. Entonces, porfa, les cuento que estamos grabando por si alguno tiene una objeción. Listo. Marce, ¿quisieras complementar algo más? Sí, yo quería dar dos mensajes como del tema que nos metimos rico en encuestas. Miren, lo primero es que yo creo que no hay un número de preguntas. Yo creo que, claro, y lo digo, me quito como la camiseta de experiencia y me pongo como usuaria y digo, qué jartera una encuesta larga. O sea, eso pues me pueden estar preguntando de dónde sea y qué pereza, ¿cierto? Porque uno lastimosamente no tiene como el tiempo y eso. Entonces, mi mensaje es, miren, cuando estemos defendiendo una encuesta de experiencia, yo sí quisiera que se llevaran dos mensajes, al margen de qué tan larga le quieran hacer, que eso es definición, digamos, que de cada organización y el nivel de detalle con el que quieran tener todo el feedback y todo eso, es las preguntas que hagan y que diseñen esas encuestas,
que realmente generen valor y que sean sobre las que ustedes en sus compañías van a actuar. Porque cuando creas esas falsas expectativas de preguntarle al cliente sobre cosas que no le vas a solucionar, que no le vas a gestionar, pues vas a tener el efecto contrario, ¿cierto? Vas a generar como un dolor de, venga, ¿para qué me pregunta? Pues si no está haciendo nada sobre ese tema, ¿cierto? Y no es que siempre tengamos que hacer, pero sí creo que yo lo hablo y lo enmarco como en un tema de respeto, es, hombre, si el cliente se tomó el tiempo de iniciar tu encuesta y todo, hombre, realmente utiliza esa información, creo que es valiosa para muchas revisiones de tus procesos al interior. Y esas preguntas, tú no puedes saber si sí o no van a ser útiles porque a Pedro, a Juan, a Camila le parecieron bien. Esas preguntas tienen que estar muy alineadas con la propuesta de valor de la marca, ¿cierto? Entonces, si yo voy a preguntar sobre una marca de carros, no sé, y mi propuesta de valor de la marca es ser la marca más económica o decir cualquier cosa, yo para qué voy a empezar a preguntarle sobre temas digamos que de lujos, si ese no es mi foco, si yo no voy a prometer, yo no estoy prometiendo que te vas a montar en un carro que va a ser de lujo, no, porque me fui por la línea de lo económico, ¿cierto? Como para poner un ejemplo mucho más gráfico. Entonces, ojo, no hay cantidad de preguntas ideales, porque por ahí nos están preguntando, ¿qué tan larga es la encuesta? No, yo creo que lo importante es pregunten lo que esté alineado con la propuesta de valor de la marca y en las cuales ustedes realmente van a poder ejecutar. Y el segundo mensaje, Luis, y tú lo hablabas ahorita, es, ayer estaba en una clase que estoy puesto a juiciosa estudiando y me decían, venga, ¿qué es lo importante al final? Que el cliente vaya o que el cliente vuelva, ¿cierto? Y hago ese símiles, vaya es una vez, vuelva es recompra. Y terminamos la conclusión de la clase diciendo, no, es que lo importante y lo que a mí me demuestra que estoy haciendo las cosas bien es la recompra, es cuando el cliente vuelve. Entonces, ojo que no podemos trabajar únicamente para atraer al cliente. Creo que el reto que tenemos en las organizaciones es cómo volver esa vez que el cliente fue permanente. Entonces, ojo con la recompra, que aunque no es un indicador, una métrica, un economics, como lo queramos llamar, que está siendo muy usado, creo que sí vale la pena. Sí vale la pena que empecemos a hacer un match como entre el NPS perfecto, pero ¿y cómo se me va hablando este tema de recompra? Que es lo que nos va a generar esas relaciones a largo plazo con los clientes. Sí, yo creo que podríamos ir sacando unas conclusiones importantes. Uno es el del webinar pasado. La experiencia sigue estando dentro de la estrategia organizacional. Y eso lo vemos cuando visitamos cualquier empresa. O sea, yo no he ido a una empresa donde no me hablen de la palabra experiencia. Puede que esté en el direccionamiento estratégico, en el propósito, en la misión, en la visión o en el plan estratégico. En alguna parte está la palabra experiencia. Dos, que es fundamental, como dicen Nora y Marcela, tener toda la estrategia de la voz del cliente como un elemento fundamental dentro de la estrategia de experiencia. O sea, el tema de voz del cliente es un elemento fundamental. Tercera gran conclusión, que hay muchos indicadores, pero el ver los indicadores que se miden en las distintas industrias nos da luces de cuáles son los más importantes a medir y que hay indicadores transaccionales y que hay indicadores relacionales. Pero entonces las invito, amigas de este conversatorio, a que nos metamos al tema de economics. ¿Listo? Porque sí, la voz del cliente y unos indicadores unos indicadores de experiencia. Pero de pronto aparece la palabra economics o CX-ROI o otros nombres. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los economics? Digamos que uno analizando las distintas teorías, yo siento que lo que es medir el impacto de lo que yo invierto en el cliente trae un resultado a la organización. En estos días le decía a un gerente, oiga, usted sabe que un promotor compra más que un detractor mío, no, pues gracias Farid, yo casi que no entiendo el chiste, pero les tocó explicarme qué significaba el gracias Farid. Digo, pues eso es obvio. Dije, lo que usted no sabe es cuánto. Lo que usted no sabe es cuánto compra más un promotor que un detractor. Ahí sí no me dijo gracias Farid. O un satisfecho que un insatisfecho. Entonces, yo creo que el tema de economics es lograr demostrar que lo que invertimos en el cliente al final trae un resultado. Norita, ¿estarías de acuerdo con esa definición? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo agregaría que, digamos, los economics son una herramienta
que nos ayuda a entender y sustentar el impacto que los proyectos y las acciones de experiencia puedan tener en los resultados económicos. Entonces, puede ser muy claro que un promotor va a comprar más, eso pues es súper claro, pero hay que ir mucho más abajo, hay que ir a un segundo, tercer nivel, entender, correlacionar, profundizar en el tema. Yo creo que si la experiencia no es rentable, no es sostenible. Si yo no tengo un retorno sobre una acción que estoy implementando, pues no va a ser sostenible para la organización. Esto es como un gana-gana, ¿cierto? Yo creo que los economics nos ayudan a entender ese gana-gana con el cliente. Si yo tengo clientes felices, que es el objetivo, necesito que ese cliente feliz genere un impacto económico en la organización. Entonces, ese es el gana-gana. Yo lo hago feliz con una experiencia de mucho valor, pero también estoy teniendo esa recompra de cliente. Por eso es tan importante ese NPS, ¿no? En el que vamos a entender cuál es el promotor, cuál es el detractor. Y para mí es súper importante trabajar en el neutro. Esto es algo que en mi experiencia, yo creo que cuando tenemos solamente, nos concentramos en las dos esquinas del NPS, el promotor y el detractor, perdemos un poco la visión del neutro. Y para mí el neutro es súper importante porque el neutro es un cliente que se nos puede ir muy fácil. Y si tenemos concentrados la mayor cantidad de clientes en los neutros, pues estamos en un riesgo muy alto. Muy bien, Marce, ¿quieres completar la definición de economics? No, Luis, yo creo, lo único sería, para ponerlo ahí muy en lenguaje colombiano, es cómo se hace realidad eh, todo el discurso tan lindo que a veces en los diferentes espacios damos sobre experiencia. O sea, número mata carita, y para mí esos son los economics. O sea, muéstrame el número y ya, o sea, no más discursos, no, número mata carita. Entonces, creo que esa es la conclusión. El economics es el número que nos, obviamente, que nos va a ayudar a demostrar por qué es importante la experiencia del cliente en las compañías. Yo quiero agregar algo, Luis, perdóname, y es que los economics son como esa puerta que se nos abrió, que tantos años llevamos luchando, los líderes Sí. de servicio, hablemos de servicio, los líderes de servicio, que tenemos un proyecto y literal, y me perdonan la expresión, patínelo y patínelo para que nos den el presupuesto y nada, pues porque no sabemos sustentarlo, pues ahora estamos trabajando en entender cómo sustentarlo para lograr que nos liberen esos presupuestos y poder generar impactos. Entonces, para mí es esa puerta que se abrió para podernos sentar con la parte financiera y decirle, mire, es que le puedo traer esta plática en retorno. Buena reflexión, y más en este momento, en un año tan retador como este en Colombia para muchas industrias, y que no están cumpliendo presupuesto y que están viendo de dónde recortar y empiezan a decir, no, recortemos del contact center. Y uno dice, pero realmente sí es ahí. Venga, recortemos los proyectos de experiencia. Venga, recortemos, y realmente, o sea, si no logramos demostrar el impacto que tiene el buen servicio y la buena experiencia, pues eso tiene sus consecuencias. Entonces creo que es un tema fundamental. Hay muchos comentarios en el chat, muchos comentarios, enseguida les vamos a dar espacio, pero hay un concepto importante que trae una gran amiga, Tatiana Betancourt, sobre el tema de close the loop, que es un tema importante. Venga, muchas veces un cliente nos califica el NPS con un 2 y no hacemos nada con eso. Oiga, ¿por qué no tratamos de escuchar a ese cliente que me calificó con 2 para entender qué fue lo que realmente le pasó, para entender, uno, cómo solucionarle, pero dos, a cuántos más clientes le podría estar pasando? Entonces creo que ese concepto de close the loop, que también sale mucho en el estudio de Chile y el de España, creo que es un tema importante, y es cómo, digamos, cómo cerrar y cómo, a partir de no solamente medir, sino actuar a partir de la medición. Entonces creo que el tema de economics está claro, está clara la definición. Entonces tenemos la voz del cliente, medimos la experiencia, y los economics es donde logramos demostrar que la inversión en el cliente al final trae un resultado. Creo que ese es un reto gigante. Aquí tenemos más de 110 personas conectadas en este momento. Significa que es un tema que está sobre la mesa, que estamos estudiando. Por eso generamos este espacio de conversación. Creo que ni Marcela, ni yo, ni Nora nos sentimos los super especialistas en el tema de economics. Estamos estudiando, estamos
realizando. Desde PeopleLink estamos haciendo un gran esfuerzo por acompañar marcas en el tema de economics, pero es un tema que es un reto para todos ahora. Listo, Luis, vamos a... yo quería devolverme un minuto al comentario que creo que Tatiana nos hizo ahí en el chat sobre el Close the Loop. Y solo les doy como este número para que se lo lleven en el reto tan grande que tenemos en eso, porque al final, claro, hemos evolucionado desde como digo yo, desde carita a resultado, pues obviamente esa evolución de cuando, como decían ahorita, los que llevamos tanto tiempo en esto, pues pucha, uno venga, ¿cómo le justifico al financiero para que me dé CAPEX o para que me dé, cierto, ese presupuesto que necesito? Con todo este, digamos, desarrollo de experiencia, el boom y toda la fuerza que he ido cogiendo, obviamente hemos evolucionado y hay unos economics que nos ayudan a demostrarlo. Pero cuando hablabas tú del close the loop, miren, por ahí puede ser, no lo veo mal, lo quiero ver positivo, lo quiero ver como una oportunidad y es muchas veces, es un pecado que a veces los líderes de experiencia cometemos en el afán de una de esas métricas que ahorita mostramos de nivel de PQRs, en ese afán a veces de cerrar y de que no haya mucha bulla en los comités y eso, porque hay qué miedo tanta PQR que nos irán a decir los jefes o el de mercadeo o el líder, el que sea. Cerramos esas PQRs con los clientes sin la gestión. Y les voy a decir, en alguna información que pude ver en otra organización, solo 2 de 10 clientes tenían un close the loop al 100. Es decir, 8 clientes nunca tuvieron ese feedback de la compañía con la que habían tenido esa fricción en su momento. Entonces, yo creo que cuando seamos conscientes, y yo lo digo mucho, de la importancia y de lo que realmente valoremos, cuando un cliente, por ejemplo, coloca una PQR y yo con esa PQR poder tomar decisiones, gestionar, rediseñar los procesos, creo que ahí estaría, esa sería la cerecita del pastel. Cuando con una convicción propia seamos capaces de que ese close the loop sea 10 de 10, o sea, que a los 10 clientes se contacte y se cierre bien, no cerrar por cerrar. Entonces, quería dar como ese mensaje porque hay que ir afinando, hay que ir apretando esas tuerquitas que a veces en el afán, en el desespero, se nos van quedando como abiertas y hay que irlas cerrando para garantizar esa buena experiencia 360 con el cliente. 1, escuchar la voz del cliente y 2, el close the loop. No soy muy dado a hablar en inglés porque saben que mi inglés es peor que el de Karol G, que eso ya es mucho decir, pero sí es cerrar ese loop con los clientes. Es decir, venga, me calificaste 2, me calificaste 1, ¿qué fue lo que pasó? Ven, tratemos de solucionar. Que hay un tema en Disney que me gusta mucho, se llama recuperar la relación. No es solamente solucionar un caso, es recuperar una relación. Cuando somos conscientes del lifetime value de un cliente y venga, ese cliente cuánto me puede comprar en 3 años, en 5 años, ¿vale la pena o no recuperar la relación? Claro que sí. Entonces, listo, les propongo que nos metemos a profundizar en temas de indicadores de economics. ¿Les parece? Dale. Claro que sí. Muy bien. Digamos que en este estudio que hemos hecho y en estos avances que hemos hecho desde PeopleLink, en Nora, Marcela, en distintas industrias, pero vemos unas cosas como comunes que nos llaman la atención. Lo primero es la comparación entre el NPS y el INS con indicadores de negocio. Oiga, logremos demostrar que un promotor compra más que un pasivo que un detractor, ¿cierto? O que un satisfecho compra más que un insatisfecho. Pero no lo digamos solamente así porque nos van a decir gracias Farid, sino es venga, ¿cuánto compra más un promotor? Sé cuando yo digo compra un 70, un 80, un 120% más, estoy siendo contundente, ¿sí o no? El otro es el tema del lifetime value, que digamos que yo llevaba años intentando hacer lifetime value y con solo ver la fórmula ya me deprimía, ¿no? Mejor dicho, me hacía enredado que el valor presente neto de los ingresos menos los costos y los gastos, y al final mire el caso de Starbucks y dije, no, es que realmente uno es el que se complica. En Starbucks lo que dijeron es, venga, si yo voy una vez a la semana y me gasto $10 y voy una vez semanal, eso son 50 y tantas semanas y tanto en 3 años, es decir, uno la primera versión la puede tener tan simple como uno quiera, pero no solamente el lifetime value, sino por segmento. Venga, un AAA, porque uno mira el lifetime value y le da, no sé, 2 millones, 3 millones, cualquier número, pero uno mira los AAA y le da 40, 50, dependiendo de la industria.
venga, entonces ahí la compañía es consciente de lo grave que es perder un cliente AAA. Los análisis de permanencia, que ha sido muy interesante también. Las compañías estamos llenos de desertores, llenos de inactivos. Entonces, venga, ¿qué hace que un cliente permanezca? ¿Será la demografía? ¿Me permanece más un hombre que una mujer? ¿O una mujer que un hombre? ¿Será la edad? ¿Será el canal por el que me compra? ¿Será el producto que me compra? En fin, análisis de permanencia. Y sin duda uno que ha sido muy relevante, y ya Nora y Marce nos van a ampliar más, oiga, cuando un cliente me pone una queja, ¿qué porcentaje el año entrante me vuelve a comprar? Y la sorpresa es que la mayoría de los clientes que ponen una queja no nos compran, o sea que algo estamos haciendo mal, o en esa solución de la queja, o en ese close the loop, perdón mi inglés Karol G, porque entonces no nos están volviendo a comprar. Entonces estos son simplemente ejemplos de algunos indicadores que hemos visto del tema de economics. Norita, ¿algún comentario sobre esto? Sí, Luis, estos indicadores, digamos que son algunos de los indicadores, ¿cierto? ¿Por qué digo que algunos? Porque como lo mencionamos anteriormente, las organizaciones pueden trabajar en su propio modelo de economics, ¿cierto? Entonces, para una organización, estos pueden ser los indicadores ideales para trabajar los economics. Sin embargo, hay otros que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, el share of wallet. El share of wallet es súper importante para una compañía que tiene, a ver, por ejemplo, retail o seguros, que el cliente invierte en diferentes marcas, no con una sola, pues ese es un indicador importante. El precio premium, ese es un indicador que es entender cuánto está dispuesto el cliente a pagar por una mejor experiencia. Por ejemplo, Spotify. Spotify lo podemos tener sin pagar, pero la experiencia es completamente diferente. Si yo pago, pongo un adicional, ese es el precio premium, pues voy a tener una experiencia diferente sin anuncios, ¿cierto? Creo que esos son ese y otros indicadores. Yo creo que para cada organización esos indicadores pueden cambiar, pueden variar. Depende del tipo del sector económico en el que esté, en el tipo de organización. Y quiero decir algo importante porque podríamos estar generalizando en términos de compañías customer to customer, ¿cierto? Los economics funcionan igual para los clientes, para las compañías B2C, para los modelos, perdón, B2B, para los B2B, porque funcionan igual, pero hay que tener un poco de cuidado con el tema porque un indicador, un cliente que nos califique mal, un cliente, una compañía que nos califique mal puede distorsionar totalmente el resultado general. En el análisis podemos tener una distorsión grandísima. Entonces, algo que he estado entendiendo, trabajando con un grupo con el que estábamos viendo el tema, es que se pueden agrupar esos clientes pues por valor, es decir, por niveles de consumo. Podemos agrupar esos clientes en el B2B para poder entender en los análisis que no vayamos a tener esas distorsiones y entender cómo son esos indicadores. Pero al final, tanto B2C como B2B podrían tener el mismo modelo y en ese entendimiento por cada organización, en lo que estamos aprendiendo en la implementación, pues es donde vamos a definir cómo diferenciamos un cliente del otro. Me encantaría que por el chat nos dijeran qué otros indicadores de economics, además de los que estamos hablando, conocen ustedes para leerlos por acá. Listo. Marce, ¿alguna reflexión sobre estos indicadores de economics? Sí, y creo que va, Lucho, muy en línea como con el comentario que hice con lo de las encuestas. Y es, miren, al final uno puede tener los indicadores que quieran, ¿cierto? La cantidad, pero a veces nos sobreinformamos, nos sobrediagnosticamos y eso no es tan sano, ¿cierto? Porque al final uno se enloquece y cuando uno tiene que priorizar sobre cuáles actuar, pues se va desvirtuando un poco como de su foco. Entonces, yo creo que importantes, son una herramienta valiosa. Vuelvo y les digo, hay cuantos indicadores de economics quieran construir, tener, incluso pueden hacer unos in-house, ¿cierto? Cada compañía los puede, obviamente, como construir de acuerdo a sus necesidades. Pero acá el mensaje, como se los decía muy en línea, como con lo que les dije, la encuesta, es que esos indicadores, esos economics que van a usar, pues que realmente sí sean los que van acorde como con las definiciones, pues obviamente que como compañía hemos hecho.
porque si no, creo que podemos caer en el error de tener demasiada información, de sobrediagnosticarnos y al final incluso como que empiezan a competir entre ellos y no nos va a permitir tener una claridad genuina del número que acompaña a la experiencia. Entonces, no se enloquezcan con muchos, definan 2, 3 que sean súper relevantes, súper importantes y sobre esos actuar y a mejorar obviamente pues ese indicador para que obviamente garanticemos pues esas experiencias de largo plazo con nuestros clientes. Por aquí en el chat están reforzando lo que estás diciendo, Marce, dice, nos sobreinformamos, nos sobrediagnosticamos y eso hace que no actuemos. Yo creo que un primer gran momento, una gran era fue contar la voz del cliente, como dicen ahorita, pero check. Mucho, yo a veces veo que no tener ni una encuesta, pasamos a tener 20 encuestas distintas. Y a veces ahogamos la organización con tanto indicador, con tanto indicador. Venga, que me compró por online, tin, una encuesta. Me compró en tienda física, tan. Me habló por WhatsApp, una encuesta. Me llamó al contact center, una encuesta. Le soluciona PQR, la encuesta. Le hago la relacional. Es decir, y claro, todo es importante, pero de alguna manera pasamos de no medir nada a querer medirlo todo y a veces pasa, como dicen ustedes, que nos sobreinformamos y nos sobrediagnosticamos. Entonces, digamos que en el tema de economics hay distintos indicadores, hay varios, ahí hay un ejemplo, los que están ahí, más los que Norita mencionó. Norita, me estás alzando la mano, ¿cierto? Sí, estoy levantando la mano. Yo sé que Teams tiene una herramienta para eso. Me sentí como en el salón de clase, como en el salón de clase. Sí, mira, yo quiero muy en línea con lo que estaba diciendo Marcela sobre ese sobrediagnóstico, sobre esa sobreinformación. Es importantísimo definir un modelo de gobierno, pero ahí ya estamos hablando de organizaciones mucho más maduras, ¿no? Organizaciones mucho más maduras en estos modelos. Necesitamos tener un modelo de gobierno, porque tenemos mediciones por todos los canales de los diferentes procesos, pero además las áreas también quieren tener, lo voy a decir de frente, el poder y tienen un presupuesto chiquito para medir y sacan sus propias conclusiones sobre las mediciones que sacan. Entonces empezamos a tener números por toda la compañía. Y además empezamos a tener que los que lideran el modelo de la voz del cliente sacan un resultado y lo contradicen frente a las encuestas que las áreas hayan dicho. Entonces, por eso es un tema de cultura, eso es un tema de directrices, tiene que haber un modelo de gobierno de datos, donde también ahí podríamos hasta irnos a otro tema muy grande, que es todo el tema de inteligencia artificial, porque ese modelo de gobierno tiene que trabajar con la inteligencia, con toda la ayuda del BI y demás, para entender esos análisis y hacerlos mucho más sencillos, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que va a ayudar o está ayudando es a eso, ¿no? A cortar tiempos en esos análisis. Pero si todos por un lado estamos haciendo mediciones y por supuesto la sobreinformación, pero al cliente lo tocamos muchas veces desde diferentes áreas y no mostramos una unidad como marca, porque entonces uno llama por un lado, el otro por el otro, y podemos incluso en un mismo mes estar llamando al cliente varias veces. Norita, aquí en el chat es súper interesante porque vamos hablando y la gente va reforzando. Hay una Ana, que creo que es Ana María López, gran amiga, ¿sí o no? Que ya ha dicho varias veces en el chat que es muy importante establecer el modelo de gobierno para las distintas mediciones, porque estamos de acuerdo, tiene que tener un modelo de gobierno. No está bien que cada área empiece a medir por su lado, por lo que dices, porque por un lado nos sobreinformamos, nos diagnosticamos, pero lo otro, también afectamos la experiencia del cliente. O sea, realmente esto tiene que tener un modelo de gobierno. Estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, avancemos una porfa para que miremos un ejemplo que Marce nos trajo. Marce. Miren, yo creo que esto habla mucho y hemos venido pues como reforzando y bueno, me he reído mucho con el gracias Farid de Luis, porque acá tampoco es que vayan a ver pues así, no quiero ser la Farid, pero creo que cuando uno sí aterriza un poco más ya el número, esto sí nos hace más sentido. Ese es un ejercicio que simulamos de los tres tipos de clientes y ahí voy también a un comentario que Norita hizo ahora y qué pena que no hice como el doble clic y estoy de acuerdo con Norita, yo creo que ojo con esos clientes neutros y pasivos que están a un pelito de volverse promotores o a un pelito de volverse detractores. Entonces, ¿cómo hacemos pues obviamente para que esos pasivos o neutros
tiren es para el ladito verde y no para el ladito rojo. Miren, ese fue un caso que construimos, pues digamos que un ejercicio donde claramente ven cada volumen de clientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hay detractores, cuántos pasivos, cuántos hay promotores? Donde afortunadamente para esta marca, pues tiene muchísimos promotores. El numerito que ven arriba, no sé si Sofía de pronto me ayuda apuntando, ven el ticket promedio, ¿cierto? De un cliente promotor compra 1.800.000, un cliente pasivo 1.200.000, un cliente detractor 1.300.000, y ahí empieza a hacer sentido una de las primeras conclusiones que Luis nos daba ahora, y es, obvio, gracias Farid, los promotores tienen un mayor gasto que los detractores y los pasivos. Ahí no estamos, digamos que descubrimos el agua tibia, pues como decían las mamás. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero que se lleven de acá? Y digamos que la concientización de la importancia de seguir enamorando a esos promotores, pero posiblemente hacer cosas para que esos pasivos se nos pasen a promotores. Y es porque cuando ustedes ven, digamos que la diferencia, y lo coloco ahí en los verbatims, ustedes ven claramente una diferencia en el promedio de compra entre un promotor y un detractor. Me voy a ir a los dos extremos. El promotor y detractor tienen 580.000 de diferencia en su ticket, ¿cierto? Promedio. Y cuando yo veo esa diferencia del ticket promedio, la multiplico por el número de clientes detractores, donde yo fuera capaz de convertir todos esos detractores en clientes promotores, pues esta empresa que simulamos tendría un ingreso de 13.500 millones de pesos. Y acá lo estoy, obviamente, digamos que haciendo muy ácido, porque estoy asumiendo que el 100%, claro, eso no va a pasar. Pero les quise dejar como ese número de wow, pues para que nos toque. El mensaje es muy sencillo, es cómo lograr que en cada una de esas interacciones, de esas experiencias que nuestros clientes hoy tienen con nosotros, con la marca o con la compañía o el nivel que queramos llegar, logramos, uno, que cada vez más pasivos se nos conviertan a promotores, porque obviamente pues hay un ticket importante, pero el reto será cómo concientizar que cada detractor, y acá lo quise poner, vuelvo y digo, en los extremos, que cada detractor que nos llevemos a promotor nos va a generar 500.000, 580.000 pesos más. Ese es como el mensaje, Luis y Norita, que quería dejarles pues acá a nuestros invitados con este slide, que creo que vuelvo a mi conclusión de número mata carita, y es, miren, acá podemos decir lo que quieran desde la teoría, pero acá ya hay un entregable, acá ya hay un número con el que yo me puedo ir para el equipo financiero a decirles, señores, claro que, como digo por ahí, servir paga. Claro que sí, porque es que miren que al final un cliente promotor, por cada cliente promotor que yo logre convertir de detractor a promotor, son 580.000 pesos más. Y eso empieza a multiplicar y bueno, toda la matemática. Entonces, ese, Luis, era como el mensaje que quería darles acá de un ejemplo de un NPS versus gasto cliente, cómo se empieza a ver eso pues en nuestro PIG. Listo, miremos otro ejemplo de otra industria, y es, venga, los promotores, los pasivos y los detractores en el NPS. Entonces miren la frecuencia promedio. Me compra más veces un promotor que un pasivo que un detractor. El promedio de las unidades por transacción, o sea, cuántas unidades me compra, es mayor el promotor que el detractor. El promedio de la venta promedio también es más alto. Entonces, miren que al final, sí, no, el promotor compra más, gracias Farid, pero miren, no, compra un 67% más. Ahora, si yo convierto un detractor en promotor, esta es una empresa de retail, es una distinta a la que Marx estaba apuntando, venga, cada promotor que yo compre en detractor me podría traer casi 500.000 pesos más. Listo, y si tengo un número de clientes detractores, ¿eso cuánto me implicaría? 10.000 millones. Casi que ya garanticé mi puesto, mi salario y el de mi área. Pero esos son el tipo de respuestas que tenemos que mostrar. O sea, es demostrar que esta inversión que estamos haciendo en el cliente trae un resultado. Que lo que les digo es curioso porque el pasado webinar hablamos, la experiencia sigue estando en la estrategia de la organización. Sí, en la mayoría de industrias y en la mayoría de empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces creo que algo fundamental, que lo concluimos la vez pasada y lo reafirmamos hoy, es que tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo al final impacta el resultado del negocio. Y cuando vayan a recortar el presupuesto porque no estamos cumpliendo, dicen, no, es que eso no es core. ¿Cómo que no es core? El tema de servicio, el tema de experiencia es un tema core. Es que
más allá del servicio de experiencia, el cliente es el tema más core de todos. ¿Coincidimos en eso? Muy bien. Así es. Listo. Miramos otro ejemplito que tenemos por ahí. Este fue un ejemplo interesante también en la industria de electrodomésticos y es el 75% de los clientes que montan una queja no vuelve a comprar. Algo estamos fallando en la solución de las quejas o en eso que llamábamos el close the loop. ¿Por qué los clientes no vuelven a comprar? Y, ni siquiera, y peor aún, no vuelven al almacén, que es más complicado. No sé, Marci, si quieras complementar algo ahí. No, yo creo, y lo hemos venido, y creo que será una de las conclusiones, pues al final, y es, vuelvo y digo, pues cómo seguimos dando más insumos para que al final los diferentes equipos en las organizaciones ajustemos esos procesos que hoy están generando fricción. Y simplemente, miren, perfecto, nos podemos quedar como estamos, haciéndonos sordos a la voz del cliente que decían ahorita. Y eso simplemente tiene una consecuencia, y es que hay un porcentaje muy importante, como lo ven, de los clientes que tienen una fricción, se toman el tiempo de darnos ese feedback, pero yo definitivamente ya no confío en ti. Y acá viene un tema importante y es la confianza. Yo creo que no lo hemos como profundizado, pero parte de todo esto que hablamos desde experiencia, y creo que una de las justificaciones o de los insumos que yo siempre trato de usar a los diferentes equipos donde debo ir a venderme de la importancia y por qué, pues parte desde la confianza, ¿cierto? Y acá lo demuestra, o sea, cuando un cliente dice, vení, no me fue bien con un producto, te hago un reclamo, sabes que yo perdí la confianza, entonces no vuelvo a comprar un porcentaje muy alto, no vuelvo a comprar, obviamente, esa marca de electrodoméstico o esa marca de carro, pues o lo que sea, pero eso obviamente trae como una consecuencia en segundo momento, y es, aparte de que ya no quiero esa marca puntual, yo no sé si vuelva a ir a ese concesionario, yo no sé si vuelva a ir a ese banco, porque es que ya no me generas esa confianza, porque no me cumpliste, ¿cierto? Entonces, creo que es un mensaje importante que en doble vía nos va diciendo, ojo, que el impacto no es solo como en primer nivel, sino lo que eso trae consigo, ¿cierto? En un segundo momento o en un segundo nivel como tal. Estoy leyendo el chat y hay cosas muy interesantes que podríamos crear como una cosa de preguntas y respuestas a partir de lo que está acá. Que dice que cuando nos preguntan cómo vas a convertir un promotor, cómo convertir un detractor, un neutro en promotor, ¿qué contestaríamos? ¿Sí o no? Y por aquí María Adelaida, muy conocida mía, hermanita mía desde hace muchos años, contestó muy bien, dijo, es entender muy bien por qué es detractor o neutro y mejorar en eso. Ven, es un tema de producto, es un tema de servicio, es un tema de experiencia en canal, es un tema de asesoría. Entonces creo que hay que entender muy bien, coincido con María Adelaida en eso, con Mari, y es, venga, entendamos las razones. ¿Qué hace que esos clientes sean neutros? ¿Qué hace que sean detractores? ¿Dónde estamos fallando en la oferta de valor? Nora, ¿quieres complementar algo por ahí? Sí, yo creo que parte de la voz del cliente también son las PQRs, ¿cierto? Y en las PQRs hay muchísima información que podemos correlacionar con esos resultados que tengamos de los clientes neutros, promotores o pasivos y los detractores. Y a partir de ahí podemos, con el análisis, volver a sacar los paretos, entender realmente cuáles son los impactos y trabajar en redefinir los mapas. No dejemos de lado esa maravillosa herramienta. Los journeys. De pronto es momento de trabajar en el journey y volverle. El journey no es estático, no es una cosa que lo hicimos una vez y se acabó, nada, hay que volverlo a revisar, volverlo a trabajar y ver si dentro de ese pareto hay que hacer un plan de acción que tengamos que llevar con todo este tema de economics a la mesa para que nos ayuden a hacerle close the loop. Bueno, aquí se han hablado de muchas cosas que tienen todo ese parámetro en la importancia, pero para mí mover un neutro a un promotor es vital desde el análisis. Yo insisto mucho en el análisis. Lucho, y un último mensaje. ¿Qué hizo? Llevar no, un señor, cliente, que estoy en reunión. o sea, un detractor a neutro, un neutro promotor, es literal como un bebé. O sea, tranquilos, es paso a paso. Porque es que entiendo que muchas veces nos da como el desespero y decimos, no, ya, quiero convertir esos 23,000, esos 10,000, lo que sea, detractores, ya, volvamos los promotores. Eso no es tan fácil.
y comparto lo que dicen Luis y Norita, y es, no te desgastes ni pierdas recursos tratando de, como de hacer mil cosas, a ver si de pronto como 10 tiros al aire. No, vámonos al detalle de entender, hombre, ¿por qué es promotor? Ah, porque es que le parece que los cajeros no son queridos. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Porque al final si salimos a dispararle a un montón de cosas, nos gastamos los recursos y posiblemente no haya pues como el efecto positivo que queremos. Entonces, tranquilos, paso a paso, partamos desde lo que genera ese dolor para que el cliente hoy sea detractor, pero pongámonos metas volantes. O sea, comámonos la torta por pedazos, ¿cierto? Tratemos como primera meta llevarnos esos clientes detractores a neutros y esos neutros a promotores, paso a paso. No nos enloquezcamos tratando de dar la vuelta porque podemos tener un efecto contrario, gastarnos plata y no lograr pues como ninguna mejoría. Entre otras, no sabemos quiénes son los detractores. Yo sé en la encuesta quién es detractor, pero no sé en el universo de clientes quiénes son. Y eso lleva a una cosa muy importante que dijo Nora, que es pintar el journey. Ahorita, ¿tú cómo pronuncias de bien journey? Te vamos a traer a Medellín porque entonces en Medellín le dicen el journey, el journey. Ahorita pronuncia También mejor le que dicen los paisas. el pasillo, el corrillo del cliente, ya lo ponemos en español. O el mapa del cliente para que no sea el customer journey. Muy bien. Pero Marcela pronuncia bien también. Ella hizo Yes. su curso Sí, de inglés. yo estudié con Karol G. Mentira, no. Por aquí nos hablan de un tema en el chat también, es que hay comentarios muy bacanos y hablan de que hay un problema en el tema cultural. Hay un tema cultural, es decir, que realmente todos estos temas están muy impactados por el tema de cultura de servicio. No sé, Marce, tú que trabajaste tanto en el éxito del tema de cultura de servicio y experiencia, ¿qué quisieras agregar? Yo creo y les digo, me estoy soñando y sé que por ahí hay votaciones de cuál va a ser nuestro tema del próximo live. Pero miren, para mí, y creo que ya pues obviamente vamos hablando un poquito como de nuestras conclusiones, pero para mí, todo esto que hablamos incluso del conversatorio pasado, tiene un pilar fundamental y es el primer pilar, obviamente, y es un tema de cultura. Miren, yo creo que los líderes y los apasionados en el tema de experiencia de servicio tenemos un reto gigante y es que posiblemente nos toque pedalear el doble, posiblemente digamos que tengamos que hacer un esfuerzo adicional, pero yo creo que todo vale y la verdad vale la pena. Y el reto que nos queda es todos los días volver el tema de cultura, de experiencia y de servicio en un tema de cultura. Es cómo logramos, y yo lo explicaba muy gráfico, como ser esa gotica, regar todas las semanas, mandar mensaje todas las semanas sobre el tema de cultura, de experiencia, que eso se vuelva cultura. Al final, cultura es cuando tú haces genuinamente e inconscientemente las cosas, respirar, ¿cierto? Eso uno no se programa de inhalo, exhalo, no, eso automáticamente lo vas haciendo y eso al final en las organizaciones deberíamos lograr llegar a ese momento donde genuinamente hagamos nuestras acciones y nuestro día a día pensando en cómo mejorar la experiencia del cliente, ¿cierto? No por un protocolo, no por una orden, no por una instrucción, no porque qué irá, no, es porque en cada hacer, en cada acción, en cada definición de un portafolio, de una estrategia comercial, de una comunicación, estoy pensando siempre primero en el cliente y no en mi beneficio personal. Entonces creo que el tema de cultura, vamos a ver cómo van las votaciones, pero sería para mí un tema súper chévere para nuestro tercer live sobre cómo hoy las organizaciones tenemos ese reto y los líderes de experiencia en las organizaciones de volver el tema de cultura centrada en el cliente como un gran reto. De acuerdo, mira, yo creo que todo perdón, me atravesé Luis, todo este tema de economics y métricas en general no es un tema cuantitativo. Aquí esto va de la mano con el tema de cultura. Recordemos que las personas somos las que hacemos la diferencia en las organizaciones y ese pedaleo del que habla Marce, pues se disminuye trabajando en esa cultura que es tan importante en la experiencia. Miren que Claudia por acá en el chat dice que muchas veces pensamos que esa cultura es solo el área de servicio, el área de experiencia, ¿cierto? Y en otros estudios que hemos hecho en People Link, hemos encontrado que parte del problema es que no hemos podido definir en las organizaciones de quién es cultura de servicio. Porque entonces en el 33% de las empresas, según un estudio que hicimos,
es de gestión humana, porque gestión humana dice, la cultura de servicio es un componente de la gran cultura, entonces eso es mío. Pero entonces yo tengo que crear cultura de los valores, de la visión, de la misión, del propósito, del direccionamiento, entre otras del servicio, y entre los de servicio, experiencias esperados, porque el tema nunca no avanza al ritmo. En otro 33 lo coge el área de servicio y experiencia, como decía nuestra amiga Claudia por acá, y entonces dice, no, yo voy avanzando con lo mío. Y en el otro 33 está en otra área. Antes está en mercadeo, que porque se llama endomarketing. Lo que yo digo es, independiente de quién dependa, tenemos que trabajar en el tema de cultura de servicio, porque si no, no vamos a lograr mejorar los indicadores, mejorar el servicio, mejorar la experiencia. Para mí, perdón, me atravieso, esto no es un tema de uno u otro. Para mí esto es un tema de compañía, es una estrategia, esto es un tema de compañía. Y si tenemos que tener un responsable, yo pondría dos. Talento humano que conoce a su gente, ¿cierto? Además, ahí nos entra todo el tema del employee experience, cómo trabajamos en mejorar la experiencia del colaborador y, por supuesto, también del área de experiencia. Yo creo que eso va de la mano. Pero mientras logramos definir esa discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina, yo creo que los líderes son los primeros que imparten cultura a través del ejemplo. Uno tiene que respirar cliente, sentir cliente, vivir cliente. Ustedes me han oído esto mil veces, oler cliente, vibrar cliente. Y esto solo se logra desde los líderes, mientras logramos definir de quién es la responsabilidad. Así es. Norita, y yo creo, complementando lo que dices, yo creo que incluso esto tiene que partir desde el presidente, desde el CEO, desde el director general. O sea, cuando en las organizaciones, independiente de la industria en la que estén, el tema con el que se abra un comité de presidencia sea la experiencia del cliente, estamos al otro lado. Porque Sí, ahí no. esos son compromisos y digamos cosas reales donde los clientes, los empleados van a ver que realmente sí es una compañía que piensa en el cliente, que piensa desde el cliente. Dar esa vuelta, digamos que no es fácil, porque, hombre, por las razones que sea, normalmente, cierto, ya es algo como que de costumbre empezar a hablar. El primer tema del comité de hoy será cómo nos fue este fin de semana en ventas, ¿cierto? Cuando uno como compañía logra dar esa vuelta y que no arranquemos con las ventas, sino con el tema de clientes, les digo, check, el tema de cultura está genuinamente en esa organización, pero tiene que ser, como decían ahorita, los líderes y esos líderes acompañados por el líder supremo, que es el CEO o el presidente, como lo queramos llamar, el gerente general, el que dé ese primer mensaje. Y ahí obviamente eso va bajando como cascada. Y casi que el primer gran reto que tenemos es garantizar que en el plan del 2025 el tema del cliente, el tema experiencia sigue siendo parte fundamental de la estrategia de la organización. Ese es nuestro primer gran reto. O sea, cómo garantizar que en el 2025, 26, 27, el tema del cliente, llámese servicio, experiencia, como lo queramos llamar, pero que ese tema esté en el direccionamiento estratégico. Ese tal vez es el primer reto. Y aquí para que vamos cerrando, porque ya el tiempo se está agotando, creo que el segundo gran reto es, venga, afinemos la escucha de la voz del cliente, afinemos, revisemos, redefinamos, pero tal vez el tercero es, venga, y empecemos a combinar esas métricas de experiencia con los indicadores transaccionales para que empecemos a mostrarle cifras a la organización donde le demostremos que toda la inversión que estamos haciendo en el cliente trae un resultado. Y me encanta lo que dice Marce, ¿cómo es? Número mata carita, número mata carita, porque muchas veces el gracias Farid va por las caritas, ¿sí o no? Va por las caritas o, no, si es que un satisfecho comprar más que un insatisfecho, sí, pero ¿y entonces? Entonces creo que ahí tenemos grandes desafíos. Primero, garantizar que la experiencia siga estando en la estrategia. Segundo, afinar nuestras métricas de la experiencia. Y tercero es empezar a analizar la data para comparar esos indicadores transaccionales de venta para mostrar los reales impactos. Y obviamente, yo sé que me van a decir Marcela y Nora que el tema cultural es un tema fundamental. Norita, quisieras agregar algo para cerrar. Bueno, creo que está todo dicho. Yo vi una pregunta que me puede ayudar a cerrar esto y es cuál era la prioridad, cuáles eran los indicadores que se debían poner, si, con cuál empezar, era la pregunta, si con el NPS, con el CES, con cuál empezar. Bueno, yo creo que lo mínimo es tener el ISC, eso es lo mínimo que deberíamos tener, ¿cierto?
Ahora, avanzar hacia el NPS y ya que una vez tengamos el NPS, seguir con el CES. Esa es mi sugerencia. Ahora, si no tenemos ninguna, pues láncense de una vez al NPS. Esa sería mi recomendación para cerrar. O sea, para mí la gran conclusión es tener un modelo sólido de la voz del cliente. Eso es lo más importante. Perfecto. Marce, ¿algo para cerrar también? No, Lucho, yo creo que lo hemos hablado, o sea, es cómo desde el convencimiento de cada uno de los empleados de la compañía hacemos que las cosas pasen, cómo dejar de pensar desde la compañía hacia el cliente y realmente pensar desde el cliente hacia la compañía, cómo es clave ese acompañamiento y ese, digamos, orquestar de los líderes de la organización en los temas de experiencia. Eh, y finalmente, y vuelvo y les digo, pues lo hicimos en este ejercicio. Sin la información de ustedes, las personas que nos ayudaron a diligenciar la encuesta, pues hubiéramos podido arrancar este live pensando que la métrica que más se usa es el CES. No, a veces no seamos tan irresponsables de tomar decisiones y de asumir cosas cuando podemos ir a construir una voz de cliente potente, optimizando los canales. Cada organización tendrá obviamente pues como sus canales de preferencia, lo que sea, o la misma encuesta como les decían ahorita, si quieren satisfacción, si quieren recomendación, pero partamos de la voz del cliente, o sea, tengamos ese insumo y dejemos de pensar que nosotros como compañía adentro no sabemos todo lo que el cliente quiere y dejemos que sean ellos los que nos digan qué quieren, qué les duele y en qué tenemos que trabajar. Muy bien, yo creo que ya para ser respetuosos con el tiempo, ahorita me quiere dar un último aporte, me hace el dedito. Linda. No, vi una pregunta, eso fue hace rato, que preguntaban que dónde podían encontrar información sobre los diferentes sectores para poderse comparar. Lamentablemente ahorita no lo puedo buscar, pero sé que hay dos compañías que están anualmente publicando estos resultados con todos los sectores y son una es SenseDeck, que empieza con Z, SenseDeck, eso sí lo puedo escribir, y la otra es Question Pro. Entonces, para que ahí puedan explorar cuáles son esas encuestas o resultados que dan sobre los diferentes sectores. Y lo que les digo yo, también en el tiempo nos vamos comparando con nosotros mismos. Sí, muy rico saber el de Amazon, el de Disney, el de Sephora, como lo pronunciemos, pero nada más poderoso que irse uno comparando con uno mismo a través del tiempo. O si somos varias marcas en nuestro grupo económico, comparemos entre las marcas también. Entonces, nada, un abrazo para todos, qué rico que estuvimos acá, nos disfrutamos mucho el espacio, hay muchas reflexiones, muchas preguntas que nos van a servir para construir. Veo que hay un tema muy importante que se llama ciencias del comportamiento que nos están hablando por ahí, el otro tema es el tema de cultura del servicio y la experiencia. Entonces, no, muchas gracias, un abrazo gigante y a trabajar para mejorar el resultado este año. Próximamente les contamos cuál es nuestro próximo webinar y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Norita, Marce, a muchas todos. Gracias, gracias. Luis, Un Marce, abrazo. gracias. Gracias, Norita, gracias, Luis.